La voy a grabar. Muy bien, entonces tenemos aquí mis variables. Tenemos aquí la columna, sí, la primera que dice n caso. El n caso es el número de encuesta, el número de caso, el número de paciente. Ustedes no tienen que nombrar el nombre del paciente, simplemente mencionarlo como un número. Este es mi paciente 1, mi paciente 2, y ya está, ¿no es cierto? Tenemos por otro lado, tenemos el sexo. El sexo, que sería ¿qué? Una variable dicotómica, ¿no es cierto? Una nominal dicotómica. Entonces tengo aquí uno hombre y dos mujer. Aquí lo tengo. Un hombre y dos mujeres. Luego tengo la edad. La edad lo tengo en años, ¿no es cierto? La edad en años, ¿sí? En cuanto a ello sería una variable discreta y una variable de intervalo, ¿no es cierto? Luego tengo una variable que es NS, nivel socioeconómico, que está codificado como 1 bajo, 2 medio bajo, 3 medio, 4 medio alto y 5 alto, ¿no es cierto? Que sería la de aquí. Y luego tengo los ítems, desde el II1 hasta el II15, que sería el inventario de introspección, que tiene opciones, ¿no es cierto? Para respuesta que va de 1 totalmente en desacuerdo, a 7 que sería totalmente de acuerdo, ¿sí? Muy bien, hasta ahí estamos muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir un documento. Vamos a ver aquí, les voy a compartir un documento que nos dice cómo podemos ir realizando la depuración. Este documento también lo tienen ustedes, ¿sí? Este documento es una guía para ustedes, para que ustedes puedan irlo realizando, ¿sí? Entonces tenemos variables. En primer lugar, tenemos dos tipos de variables en el InfoStat. Tenemos unas variables que son de categoría o categórico y real. Muy bien, la variable sexo es una variable nominal, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenemos como nominal, dicotómico, politómico y ordinal lo representamos como categoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos vamos aquí, le hacemos clic derecho y nos vamos a dónde? A tipo de dato. Ha sido categoría, está muy bien, ¿no es cierto? El sexo sí es categoría. Vamos a ver, tiene que ser real, un valor que es cuantitativo, discreto o continuo o de intervalo o de razón. Hago lo mismo, me paro donde que es la edad y le pido, ¿no es cierto? Que me ayuden, ¿sí? A ver qué dato es. Y el dato es real. Muy bien, siempre tenemos que irlo verificando. Es real. Muy bien, ¿sí? Si tengo yo variables en cuanto al nivel socioeconómico, es una variable también de tipo, ¿sí? Nominal, ¿no es cierto? Entonces voy a ver de tipo que debe de ser de categoría. Muy bien, entonces de categoría tenemos a esta variable como una variable de categoría. Muy bien, entonces podemos tener en claro, ¿sí? Cómo están mis variables, ¿sí? Luego de ello, para hacer los análisis, ¿sí? Nos vamos ahora con la parte de depuración, ¿sí? La parte principal que es depuración. Antes de hacer los análisis, tenemos que hacer un apartado de depuración. Entonces, para las variables que son cuantitativas o categóricas, nominales o ordinales, ¿sí? Tenemos que seguir los siguientes pasos. Estadística, tablas de frecuencia, depuramos mediante ¿qué? Frecuencia absoluta y la marca de clase. Vamos a seguir los pasos. Estadística, tabla de frecuencias, ingresamos, ¿no es cierto? Nuestra variable sexo. Ingresamos nuestra variable sexo, ¿sí? Luego de ello, simplemente le damos aceptar y pedimos frecuencia absoluta. Si ustedes se posicionan al ladito, ¿no es cierto?, de FA, en la parte inferior le va a decir frecuencia absoluta. Entonces aquí tienen que desmarcar, no necesito nada de aquí, solo necesito la frecuencia absoluta y la marca de clase. Y simplemente le dan aceptar y le sale aquí el resultado.
Muy bien, entonces, como ustedes pueden observar, tenemos el sexo, ¿no es cierto? Hombre y mujer, ¿sí? Pero hay un error. El error es el 11. Hay un número que está dando un error en nuestros datos. ¿Qué tengo que hacer para verificar dónde ha sido ese error? ¿Me ayudan, por favor? Aquí voy a ordenar, ¿no es cierto? Voy a ordenar. Vamos a ordenar. Me voy a datos. Voy a ordenar y voy a pedir que ingrese la variable sexo de mayor a menor, ¿sí? Entonces voy a buscar dónde está ese dato erróneo. Vamos a buscarlo. ¿Cuál ha sido, qué sujeto tiene ese dato erróneo? 51. El paciente, El paciente sujeto, el sujeto, 51. no, 45. 45. Ustedes tienen que irse a la encuesta 45 y verificar si verdaderamente es hombre o mujer, pero aquí me parece que fue un error de digitación, me parece que fuera hombre, pero tienen que ir a buscar en la encuesta 45 y ver si efectivamente es hombre o mujer, ¿sí? Muy bien. Bien, tenemos también otra variable que es de tipo cualitativo, que es el nivel socioeconómico. Hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos vamos a estadística, tablas de frecuencia, ingresamos, ¿no es cierto? El nivel socioeconómico, ingresamos con la flechita y le damos a aceptar. Pedimos frecuencia absoluta y frecuencia relativa, no es necesario, simplemente pedimos la marca de clase. Bien, entonces ustedes me van a decir, en total la base, ¿cuántos datos tenían? ¿Tenía cuántos? 51, ¿no es cierto? 51. El total de la base es 51, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí tenemos alto 1, medio 37, medio alto 6 y medio bajo 4. Vamos a sumar. 1 más 37, 38 más 6, 44 más 4, 48. 48, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir ello? Si tengo 51, ¿cuántos me faltan? 3. Me 3. faltan 3. Aquí quiero que tengan presente algo muy importante, que no quiero que se confundan. ¿Se acuerdan que en el sexo teníamos que un dato mal cargado, ¿no es cierto? Porque teníamos un valor de 11, pero aquí tenemos un dato que está perdido, ¿sí? Es decir, es un dato en blanco. Se van aquí a ordenar, en datos, ordenar, ingresan de menor a mayor para que les salga al inicio y nos vamos al inicio a ver cuáles han sido los datos en blanco o los datos perdidos. Cuando dicen datos en blanco, son datos perdidos. ¿Sí? ¿Dónde tendría que arreglar los datos? En La encuesta 2, 5 y 11. 2, 5 y 11. La encuesta 2, en la encuesta 5 y en la encuesta 11 a ver qué nivel socioeconómico tienen, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nos vamos para las cuantitativas. Para las cuantitativas tenemos los siguientes pasos. Cuando son cuantitativas discretas o continuas o de intervalo de razón, tienen que seguir los siguientes pasos. Estadística, medidas resumen, depuración, cómo depuran con el mínimo, el máximo y el dato faltante, ¿no es cierto? Entonces nos vamos aquí. Me voy a estadística, me voy a medidas, resumen, ingreso a la variable cuantitativa que es la edad, simplemente le doy a aceptar y que nos pide que hagamos, que pidamos el n significa el número de casos o de observaciones, el mínimo, el máximo y el dato faltante. Pueden pedir aquí de dos maneras. Una que es ¿mediante qué? De manera horizontal y otro de manera vertical. Voy a pedir de manera vertical. Y tengo aquí el dato, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el dato mal cargado? 550, 55.
5, ¿no es cierto? Ese y es el dato 5.00. que está mal cargado, ¿no es cierto? Ese dato está muy mal cargado, ¿sí? Muy bien, entonces, este dato ha sido mal cargado, ¿sí? Nadie puede tener esa edad, tendría que revisar en dónde está ese error. Entonces me voy a la edad y voy a ordenar datos, ordenar, me voy a la edad y voy a ordenar de mayor a menor para que me salga este valor. ¿Cuál ha sido el error? ¿En qué paciente o en qué encuesta? En la encuesta En la encuesta número número 50. 50. Muy bien. Ustedes pueden hacer por los ítems, también con todos los ítems. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí que ir a medida de resumen e ingresar todos los ítems. ¿Cómo ingresan? Aplastan Shift e ingresan todas las respuestas de los ítems de la escala de introspección, ¿no es cierto? Entonces ingresamos y simplemente le damos a aceptar y voy a pedir el número, el mínimo, el máximo y el dato faltante. Ojo, que aquí ustedes tenían, ¿no es cierto? Cuando el dato SIM fue respondido, de lo cuanto a los ítems, me mencionaba que va desde 1 en totalmente en desacuerdo y 7 en totalmente de acuerdo, es decir, tiene que ir siempre desde 1 hasta 7. ¿Sí? Muy bien, entonces revisemos. En el ítem 1, ¿hay datos perdidos? Sí, hay 2. No hay datos perdidos aquí. Uno, ¿Datos faltantes o datos en blanco? No hay. un- ¿Sí? El mínimo es 0, pero no puede ser 0 porque va desde 1. Entonces ahí desde hay 1. un dato mal cargado. Eso es un dato mal cargado. ¿Cómo lo podría hacer? Lo verifico aquí y me voy a examinarlo aquí y veo y ordeno, ¿no es cierto? Ordenan ustedes y se van a ingresar de menor a mayor y tienen ustedes en el inicio, ¿no es cierto? En el inicio ustedes tienen ese dato mal cargado. ¿Cuál ha sido en qué número de caso? Paciente 3. En el paciente 3. Muy bien, ¿sí? Voy entonces nuevamente, ustedes pueden hacerlo más grande también. Voy a ver si es que puedo recuperar los datos. Vamos a ver si muevo aquí un poquito. Muy bien, entre ustedes, si lo mueven un poquito, ustedes van a saber dónde están sus datos de respuestas. Están aquí, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le pueden hacer más grande. Le voy a hacer más pequeñito para que lo puedan ver. Vamos a ver aquí. Ahí están, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen su... En el 2 hay un error. No, ¿no es cierto? Porque va desde 2 hasta 7. Sí, pues nadie respondió 1, pero pueden responder desde 2 en adelante, ¿no es cierto? Está bien. El ítem 3 está bien. El ítem 4 está bien. El ítem 5, ¿qué pasó con el ítem 5? Ahí sí hay valores perdidos porque Hay solo tiene 3 48. Tres valores perdidos. Muy bien, tres valores perdidos. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? En el ítem 5, ordenar, ¿no es cierto? Datos. Ordenar. Ordenar que el ítem 5 que iría de menor a mayor. Y usted puede observar, ¿sí? ¿Cuál es el ítem? El uno, el uno sería o no. No, El es de la encuesta 25, encuesta 34 y 25, 42. 34 y 42. Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Bien, entonces ahora quiero nuevamente seguir viendo qué errores más tenemos. Tenemos en el ítem 6 no hay errores, ¿no es cierto? En el ítem 7 hay errores. No, No, ¿no es cierto? En el 8 tampoco. En el 9 tampoco. tampoco, En el 10, tampoco, en el 11. tampoco. Véanlo bien. No, sí, porque ahí tiene 44 abajo y no puede estar ese 44. nombre. Muy bien, no puede ser más, ¿no es cierto? Entonces vamos al ítem 11. Aquí tengo el ítem 11 y ordeno, ¿no es cierto? Ordeno el ítem 11 de menor a mayor y voy a encontrarme aquí al último. Va a estar ese dato, ¿no es cierto? Ese dato que estaba mal, ¿no es cierto? Entonces lo pueden hacer más grandecito para que lo puedan ver. Por ejemplo, aquí está el dato mal cargado del ítem 11. ¿Cuál ha sido? ¿Qué sujeto es? El paciente número 28.
28, muy bien, el paciente 28, muy bien. Entonces, vamos a revisar qué otro dato tenemos mal cargado. El 12 está bien, el 13 está bien, el 14 está bien y el 15 está muy bien, ¿sí? Muy bien, entonces vamos, ahora hemos aprendido a depurar, ¿no es cierto? ¿Saben cómo depurar, no es cierto? A nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, ¿sí? Ha estado muy fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, ahora, ¿qué nos pide el siguiente? Con el siguiente que nos dice ahora, vamos a invertir los datos. Ustedes cuando van a invertir los datos, ¿ustedes qué van a hacer cuando invierten los datos? Es decir, cuando ustedes tienen, digamos, estas opciones de respuesta de aquí. Vamos a ver, cuando yo quiero invertir, ¿no es cierto? Yo tengo que convertir el 0, le convierto en el último valor de respuesta, que fue el 7. El 1 en 6, el 2 en... y sucesivamente voy cambiando, ¿no es cierto? Eso es invertir los datos. Eso se llama invertir los datos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les parece esa inversión de datos? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos para invertir los datos? Necesitamos cambiar, ¿qué datos nomás? El 4, el 10 y el 12. 12. ¿Cómo lo Sí. hacen? Lo hacen. Tienen que irse a categorizar, asignar categorías según código de valores, insertar el nombre de los ítems, desmarcar, sobreescribir y aceptar. Y aceptar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos aceptar. Muy bien, vamos a silenciar el micrófono, por favor. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Muy bien, ahí creo que ya lo silenciaron. Muy bien. Sí. Bien, entonces continuamos, por favor. Entonces tenemos aquí que invertir el 4, el 10 y el 12. Vamos con el 4. ¿Qué tengo que hacer? Clic derecho. ¿Me voy a dónde? A categorizar. Luego, ¿a dónde tengo que irme? Asignar categoría según código de valores. Valores. ¿No es cierto? Aquí tenemos el ítem 4. El ítem 1 se convierte en 7. El ítem 2 se convierte en 6. El ítem 3 se convierte en 5. El ítem 4 se queda en 4. El ítem 5 se convierte en 3. El ítem 6 se convierte en 2. Y el ítem 7 se convierte en 1. ¿Qué más nos dicen? Que desmarquemos sobre Desmarcar. escribir. Desmarcamos sobre escribir y le damos aceptar. Y algo más nos pide ahí. Tenemos aquí el nuevo que dice CAT ítem II1. Pero tengo que eliminar el anterior. Eliminar el anterior. Cogemos y eliminamos el anterior. Y elimino este anterior. Y ya está. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Con qué otro tenemos que hacer lo mismo? Con el 10, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al ítem 10. Nos vamos al ítem 10 que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Clic derecho. Categorizar. Insertar categoría según código de valores. Y aquí vamos cambiando, ¿no es cierto? El 1 se convierte en ¿cuánto? Un 7. 7. El 2 en 6. El 3 en 5. El 4 en 4, el 5 en 3, el 6 en 2 y el 7 en 1. ¿Qué más tengo que hacer? Desmarcar, sobreescribir Sobre. y aceptar. Y al último tengo que eliminar el anterior. Eliminen el anterior y eliminamos el anterior. ¿Sí? Se ha eliminado el anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Nos falta el ítem 12, ¿no es cierto? En el ítem 12 hacemos lo mismo. Tenemos que darle clic derecho. ¿Qué más? ¿De dónde me voy? A categorizar. Categorizar.
Asignación de de códigos o con categorías en código de valores. valores. Y aquí tengo 7, el 2 en 6, el 3 en 5, el 4 en 4, el 5 en 3, el 6 en 2 y el 7 en 1. Pero no todos, a veces no todos van a tener lo mismo. Pónganse, ustedes tienen aquí, no tienen el 1, no tienen el 4, tienen por ejemplo, tienen así 2, 3, tienen 5 y 7. ¿Qué número sería para el 2? El 7. No, tendríamos que, ustedes tienen aquí para verlo. Sería el 6, ¿no es cierto? Porque la opción de respuesta es el 6 y yo le invierto. El 3, ¿cuál sería? El 5. El 5, muy bien. El 5, ¿cuál sería? El 3. El El 7. 3. Y el 7 sería en 1. 1. Esto cuando hagan la práctica que van a hacer luego del feriado, eso a tenerlo presente porque en la base que les compartí está puesto así, cuando van a invertir ustedes los datos, ¿sí? Por eso les quería indicar. Muy bien, entonces, posterior, ¿sí? Tenemos que aceptar y eliminamos el anterior, ¿no es cierto? Eliminar columna y ya está, ¿sí? Hemos aprendido a invertir los datos. ¿Qué tal les ha parecido? Doctor, una pregunta. Cuando toca invertir y cuando nos pone así como nos puso el último ejemplo, siempre tenemos que nosotros poner en orden y de ahí ver qué dato le toca al número que está bien. Exacto, se pueden hacer ustedes en un papelito o se pueden ir imaginando cuál es el dato y lo van agregando. Ya. Muy bien, ahora vamos a aprender la última parte de la clase de hoy, ¿sí? Y respondemos la trivia, ¿sí? Y con eso, ¿sí? Ya tenemos toda la información, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos entonces, tenemos los cálculos de imputaciones compuestas. ¿Qué significa aquí imputaciones compuestas? Es decir, yo puedo realizar la suma de algunos ítems y puedo, ¿sí? Sacar la media o la sumatoria. En este caso, me pide que la escala de introspección, ¿cómo se calcula? Promediando. Si ustedes dicen promediando, quiere decir que ustedes están sacando la media. ¿De cuáles ítems? Del 1, del 2, del 4, del 7, del 10, del 13, del 14. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de esta manera. ¿A dónde se van? A datos. Se van a transformar. Ingresan los datos. ¿Me ayudan, por favor? Ingreso el 1. ¿Cuál más? El 2, El 2, el 4, el 4, el 7, el 7, el el 10, 10, el el 13 y el 13 14. y el 14. Muy bien. Ahí le doy a aceptar. Una vez aceptado, ¿sí? ¿Qué les piden? Les piden la media. Aquí tienen suma. No, la media sí. ¿No es cierto? Entonces marcan la media. Marcan la media y simplemente le dan aceptar. Y al final de todo, al final les va a salir esta media. Le dan doble clic sobre donde que dice media y van a ponerle que aquí introspección. Introspección. Muy bien. Entonces aquí le dan simplemente aceptar. Ustedes ya tienen el dato de introspección. Muy bien. Ahora queremos saber el dato de timidez. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿sí? Nos vamos a datos. ¿A dónde más nos vamos? A transformar A transformar. Muy bien. ¿Qué datos integro de timidez? el, el 5, el El 3, perdón, 3, el 3, sí, el 5, el 6, el 6, 8, 9, el 8, 9, el 11, el 12 y el 15. el 11, el 12 y el 15. Muy bien. Y le doy a aceptar. ¿Y qué pido? ¿La suma o la mediana? La media. La media. Muy bien.
la media, pido la media. Y aquí tengo la media al final, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces aquí. La media es timidez. Timidez. Y tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido que hemos aprendido las variables, cómo debo ubicarlas. He aprendido en el InfoStat cómo debo analizar un análisis descriptivo para datos cualitativos, para datos cuantitativos. Hemos hecho la depuración, hemos hecho la inversión de los datos y hemos hecho el cálculo de imputaciones compuestas, ¿sí? Muy bien, entonces hasta ahí voy a parar la grabación, ¿sí? Vamos a